Buenas tardes a todos. Hoy me da gusto verlos aquí todavía una semana más conectados, conectadas eh, para la catequesis que hemos empezado ya hace 15 días. Estamos tocando el tema de la santidad como experiencia de quienes hemos sido bautizados y como tarea a la cual hemos sido llamados desde un comienzo, ¿no?, de nuestra vida cristiana. Sobre todo hemos hablado de la santidad como un don, como algo que Dios quiere realizar en nosotros, en cada uno de nosotros, según caminos diferentes. Y justamente un testimonio de cómo los caminos de la santidad son todos diferentes, cada uno tiene el suyo. Un testimonio de esto es la vida misma de los santos, ¿no? Es curioso, fascinante, atractivo, interesante leer las vidas de los santos porque nos damos cuenta como cada uno eh, tiene una vida diferente, una personalidad diferente, un temperamento diferente, y eso no impide, sino que se vuelve la circunstancia por la cual eh, cada quien se vuelve santo y un santo diferente, ¿no? A partir de la semana pasada hemos hablado de San Francisco de Asís. Hoy nada más al comienzo quería decir esto. Muchas veces pensamos que tenemos que mejorar nosotros, mejorar el mundo, mejorar la iglesia, ¿no? Y esto es un propósito muy bueno, muy santo, diríamos. Pero luego, cuando decidimos que tenemos que mejorar, como es normal, hacemos un plan de vida o un plan como una estrategia para cambiar las circunstancias de nuestra vida, también las circunstancias de nuestra comunidad y de la iglesia, ¿no? El problema es que a veces nos olvidamos, ¿no?, que no somos nosotros con nuestras fuerzas los que podemos cambiar, ¿no?, el mundo, cambiar la iglesia, cambiar la comunidad. El único que puede cambiar y cambiarnos es Dios mismo, ¿no? Todo depende de la iniciativa de Dios, de su libertad, antes que de la nuestra. Por eso, quienes están conscientes de que el protagonista de la historia es el Señor, se disponen a pedirle todo, ¿no?, poniendo al centro su presencia, su palabra, su ley. Los que verdaderamente pueden cambiar la iglesia y el mundo, entonces, son los santos, ¿no? Son aquellos que dejan que Dios actúe ante todo en su vida y por medio de ellos en la historia. Les quiero leer a propósito una breve cita del cardenal Sará que dice: en la historia de la Iglesia, quien conserva la fe es un pequeño resto. Hay creyentes que permanecen fieles a Dios y a su alianza. Ellos son la cepa que siempre volverá a nacer para que el árbol no muera. Aun siendo indefenso, permanecerá siempre un pequeño rebaño, un modelo para la Iglesia y para el mundo. Los santos han encontrado a Dios, han encontrado lo esencial. La tierra vuelve a nacer y a renovarse por medio de los santos y de su apego infalible a Dios. Ningún esfuerzo humano, por tan capaz y generoso que pueda ser, podrá transformar un alma o donarle la vida de Cristo. Solo la gracia y la cruz de Jesús pueden salvar y santificar las almas y hacer crecer la iglesia. Luego, en ese libro del cardenal Sará, que ya les enseñé hace 2 semanas, él hace el ejemplo de Santa Teresita de Lisieux.
dice una jovencita que muere a los 24 años y siempre estuvo encerrada en un Carmen, en un claustro, desde los 15 años. Y entonces esa pequeñez, ¿no? Esa humanidad tan pequeña, esa persona tan invisible a los ojos del mundo, en realidad llegó a transformar millones de almas, ¿no? Dios por medio de ella. Por eso tenemos que aprender este método, ¿no? Grabarnos en la cabeza, en el corazón, que el método de Dios es llamar a la santidad y suscitar santos en su iglesia. Y por medio de ellos cambia las cosas. Ok, vuelvo entonces a San Francisco de Asís. Fue una persona decidida a imitar a Cristo y así restauró la iglesia, ¿no? Ante todo quiso imitar a Cristo. Como les decía hace 8 días, fueron 2 los encuentros fundamentales de San Francisco que decidieron y motivaron su conversión. El encuentro con los leprosos y el encuentro con el crucifijo de San Damián, esa capilla donde él entró para hacer oración y donde escuchó la voz de Jesús que le decía: ve cómo está destruida mi iglesia, restáurala. Esos fueron los 2 encuentros fundamentales que permitieron su conversión. Y la vez pasada hablé un poquito de ese encuentro con el crucifijo y lo que nació de esto. Ahora quiero hablarles del encuentro con los leprosos. ¿Por qué San Francisco quiso encontrarse con los leprosos? ¿No? ¿De dónde le nació ese ímpetu? Ese ímpetu le nació de algo que, si queremos, es normal, algo que tenemos todos. Todos queremos compartir nuestra vida con los demás, ¿no? Es algo normal que caracteriza a la persona humana. Todos queremos amar. Y amar es compartir la vida de los demás, ¿no? Un espíritu puro normalmente siente el impulso a compartir su propia vida con los demás. Esto es la caridad, ¿no? Poderse donar al otro poniéndonos a su mismo nivel, renunciando a las diferencias que nos alejan, abrazando todo el ser de quien tenemos enfrente. Eso al fondo es algo normal y es esto lo que sintió San Francisco cuando se puso en camino para encontrar los leprosos. Quisiera citarle nada más un versículo de la Escritura, que es la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Cristo mismo hizo lo mismo. Ponerse al nivel de nosotros, siendo Dios. Francisco ya estaba ayudando a muchos pobres, dándoles limosnas en dinero o en alimentos. Sin embargo, tenía un problema, que no podía tolerar el ver a los leprosos. No aguantaba su olor, no aguantaba la idea de encontrarse con ellos, ¿no? Por eso vamos a ver lo que dice él mismo en su testamento. Esas son sus palabras que escribió al final de su vida. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. Como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo.
Es decir, después de poco dejé todo. El comienzo de la aventura de Francisco fue exactamente esto. Quiso amar como amó Jesús, es decir, compartiendo todo de él con las personas más alejadas que tenía en su aldea. Los más alejados, los más marginados de Asís, eran realmente los leprosos, ¿no? Eran las personas que vivían en las afueras y que todos evitaban, que nadie quería encontrar. Les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué Francisco quiere ir justamente con ellos? Él ya estaba sirviendo a los pobres, pero dice, si no llego hasta los leprosos, no estoy amando de verdad. Es como una persona que le gusta subir las montañas y dice, tengo que subir la montaña más alta, ¿no? Tengo que llegar al pico de Orizaba. Si no, todas las demás son algo pequeño, ¿no? Pero el día que llegue yo al pico de Orizaba, puedo decir que he llegado a lo más alto, ¿no? Que puedo escalar todas las montañas, ¿no? Y Francisco sintió ese deseo de poder amar hasta a los más alejados, poder hacer un gesto de misericordia hasta con los más alejados. Si puedo abrazar a un leproso, puedo abrazar a cualquier persona, pensaba él. Entonces, cuando se decidió, fue él solo, no quería presumir ese gesto para luego, digamos así, decir a los demás, a los amigos que había hecho algo increíble, algo heroico. Más bien era una cuestión religiosa, suya, personal. Lo hizo todo discretamente, ¿no? En el escondimiento de Dios. Y fue realmente a un hospital donde se encontraban, un hospital del 1200, entonces una casa medio abandonada, donde se encontraban los leprosos, ¿no? Y en ese encuentro se dio la inversión radical de sentimientos que determina luego su vida, como un cambio total de valores, ¿no? Les vuelvo a leer lo que les leía antes del testamento. Decía, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Pero fui, practiqué la misericordia con ellos, les di una moneda, les besó las manos, y al apartarme de ellos, aquello que me parecía amargo se convirtió en dulzura, ¿no? Dulzura del alma y del cuerpo. ¿Okay? Es la pura gracia de Dios actuando en él. Lo que antes era amargo se le vuelve dulce. Eso es el milagro de la conversión, el cambio de mirada. Por lo cual, Francisco empezó a tener piedad de lo que antes despreciaba. Eso fue una transformación que solo Dios pudo realizar en él, ¿no? Por su intervención. Y Francisco lo reconoció. Vio a Cristo presente en los leprosos y en su propio cambio, en su propia conversión. Dice, esto es obra de Dios. Pensemos en nuestra vida. Hay personas que criticamos, hay personas que no aguantamos por muchas razones. Imaginemos reunirnos un día con ellas, abrazarlas y pensemos que improvisamente las personas que no aguantábamos se vuelven simpáticas y atractivas. Si eso pasara, nos daríamos cuenta luego de dos cosas importantes. Primero, la crítica que antes dirigíamos a esa persona nacía a causa del pecado. Segundo, ¿no? Que ese cambio fue fruto de la intervención de Dios. Francisco se da cuenta de lo mismo, se da cuenta de que antes vivía en el pecado que lo alejaba de Cristo. Y se da cuenta de haber alcanzado a Cristo siquiera por un instante. Pero por eso decide dejarlo todo, para poder siempre estar con Cristo.
y entonces decide dejar su estado de rico comerciante para siempre poder estar con los pobres, con los marginados. Podemos comprender esa decisión porque cuando uno encuentra un tesoro lo guarda, lo custodia. Cuando uno se enamora, nunca va a dejar el objeto de su amor. Por eso Francisco, como dice él, decide salir del siglo, significa salir de la vida ordinaria que vivía anteriormente. Decide volver a empezar una nueva vida, empezar de nuevo, pero no sabe ni dónde empezar. Entonces, en el principio hace algo sencillo, preparar la capilla de San Damián y seguir asistiendo a los leprosos. Y pasa 2 años así, en la periferia de Asís, pidiendo limosna para sobrevivir y piedras para llevar a cabo la reconstrucción de San Damián y de otras iglesias. Son 2 años de dura prueba. Entre el hambre y el desprecio de su gente, realmente sufre mucho. La mayoría de sus amigos anteriores, e incluso su padre y su hermano, lo desprecian y dicen que se ha vuelto loco. Cuando lo ven, prefieren voltear la mirada. Quiero subrayar aquí un punto. En ese momento, en esos 2 años, San Francisco no sabe por dónde iba su vida, su camino. No ha reflexionado todavía sobre el tema de la pobreza evangélica. No ha decidido una regla de vida, como más adelante. Pero ha experimentado esa inversión de valores y ha decidido abandonarlo todo para vivir solo de Dios. Esto es muy importante porque el camino de un santo se va construyendo día a día, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser su santidad, nadie sabe qué le va a pedir Dios, ¿no? Nadie sabe lo que le va a conceder Dios, porque el santo se hace santo por medio de las gracias que Dios le concede. Entonces, ¿cómo llega San Francisco a definir su propia regla de vida? ¿Cómo pasa de esa intuición de querer vivir la caridad hasta llegar a abrazar la pobreza evangélica con radicalidad, ¿no? Sí, tenía una intuición, pero esta tenía que madurar y volverse camino y vida. Entonces aquí vamos a hablar de un tercer encuentro. Ya hablamos del encuentro con los leprosos y con el crucifijo de San Damián. Hay un tercer encuentro importante, que es el encuentro con Bernardo. Messer Bernardo, el señor Bernardo, quien fue su primer seguidor en la vía de la pobreza. Él dice su hijo primogénito, ¿no? Francisco dice de él que fue el verdadero fundador del orden franciscano, porque si no hubiera tenido ese primer discípulo y amigo, su intento, su iniciativa se hubiera quedado algo personal, ¿no? Solitario. Sin embargo, con la llegada de Bernardo nacen, digamos así, los franciscanos. Nace la orden franciscana, al menos el primer núcleo de la compañía. De hecho, Francisco nunca olvidará el gesto de ese Bernardo que lo siguió primero, porque realmente, digamos así, lo sacó de los apuros, ¿no? Le dio verdaderamente la posibilidad de caminar con otros en el camino de la santidad. Poco antes de morir, Francisco dirá que si querían los demás hermanos saber cómo era el camino, el carisma franciscano, entonces tenían que mirar a Bernardo. Les voy a leer un capítulo de las Floreciñas de San Francisco que relata de este encuentro. Es un texto hermoso. Dice ese capítulo:
El primer compañero de San Francisco fue el hermano Bernardo de Asís, cuya conversión fue de la siguiente manera. San Francisco vestía todavía de seglar, si bien había ya roto con el mundo, y se presentaba con un aspecto despreciable y macilento por la penitencia, tanto que muchos lo tenían por loco. Sus propios parientes y los extraños lo ahuyentaban tirándole piedras y barro. Pero él soportaba pacientemente toda clase de injurias y burlas, como si fuera sordo y mudo. Bernardo, que era de lo más noble, rico y sabio de la ciudad, fue poniendo atención en aquel extremo desprecio del mundo y en la gran paciencia de San Francisco ante las injurias. Y viendo que, al cabo de 2 años de soportar escarnios y desprecios de toda clase de personas, aparecía cada día más constante y paciente, comenzó a pensar y decirse a sí mismo: imposible que este Francisco no tenga gracia de Dios. ¿Cómo resistiría uno a tanta prueba si no fuera por la gracia de Dios? Ese es el poder del testimonio cristiano. Y así una noche lo convidó a cenar y a dormir en su casa. Y San Francisco aceptó, cenó y durmió aquella noche en casa de él. Pasa la noche, pero Francisco pasa la noche en oración. Bernardo veía a la luz de la lámpara los actos de devoción de Francisco y, considerando con atención las palabras que decía, se sintió tocado e impulsado por el Espíritu Santo a cambiar vida. Así fue que, llegado el día, llamó a Francisco y le dijo: hermano Francisco, he decidido en mi corazón dejar el mundo y seguirte en la forma que tú me mandas. Francisco, al oírle, se alegró en el espíritu y le habló así: Bernardo, lo que me acabas de decir es algo tan grande y tan serio que es necesario pedir para ello el consejo de nuestro Señor Jesucristo, rogándole tenga bien mostrarnos su voluntad y enseñarnos cómo la podemos llevar a efecto. Vamos al obispado. Allí hay un buen sacerdote a quien pediremos diga la misa y después permaneceremos en oración un par de horas y luego, rogando a Dios que nos haga ver el camino, abriremos 3 veces la Biblia para ver lo que nos dice. Bernardo respondió que lo haría de buen grado. Y así se pusieron en camino y fueron al obispado. Oída la misa y habiendo estado en oración un par de horas, el sacerdote, según la petición de Francisco, tomó la Biblia y, haciendo la señal de la cruz, la abrió por 3 veces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al abrirla la primera vez, salieron las palabras que dijo Jesucristo en el Evangelio al joven que le preguntaba sobre el camino de la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. La segunda vez salió lo que Cristo dijo a los apóstoles cuando los mandó a predicar: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dinero, queriendo con esto hacerles comprender que debían poner y abandonar en Dios todo cuidado de la vida, y no tener otra mira que predicar el santo evangelio. Al abrir por 3ª vez el misal, dieron con estas palabras de Cristo: el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Francisco dijo a Bernardo: ahí tienes el consejo que nos da el Señor. Anda pues y haz al pie de la letra lo que has escuchado.
y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que se ha dignado indicarnos su camino evangélico. Al oír esto, fue Bernardo, vendió todos sus bienes, que eran muchos, y con grande alegría distribuyó todo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los peregrinos, a los monasterios y a los hospitales. Y en todo le ayudaba Francisco. Viendo uno que se llamaba Silvestre, que Francisco daba y hacía dar tanto dinero a los pobres, acuciado de la codicia, le dijo a Francisco: no me has terminado de pagar aquellas piedras que me compraste para reparar la iglesia. Ahora que tienes dinero, págamelo. Francisco se sorprendió de semejante avaricia y, no queriendo altercar con él como verdadero cumplidor del Evangelio, metió las manos en el bolsillo de Bernardo y, llenándolas de monedas, se las dio a Silvestre, diciéndole que, si más quisiera, más le daría. Silvestre quedó satisfecho y se fue con el dinero a la casa. Pero, por la noche, al recordar lo que había hecho durante el día, se arrepintió de su avaricia y se puso a pensar en el fervor de Bernardo y en la santidad de Francisco. Y la noche siguiente y otras 2 noches, recibió de Dios esta visión. De la boca de Francisco salía una cruz de oro, cuya parte superior llegaba hasta el cielo, mientras que los brazos se extendían del oriente al occidente. Movido por esta visión, dio, por amor de Dios, todo lo que tenía, y se hizo hermano, también él. Y llegó con Francisco y con Bernardo a tanta santidad y gracia, que hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo, como lo comprobó repetidas veces San Francisco, y se dirá más adelante. Entonces también Silvestre lo deja todo para unirse a la compañía de Francisco y de Bernardo. Y ya son 3 personas. Entonces, si los primeros 2 encuentros fueron necesarios para que Francisco se convirtiera, con este tercer encuentro su vida asume un rumbo más definido, ¿no? La fraternidad de los hermanos pobres de San Francisco. Déjeme un segundo, que me están llamando mucho insistentemente. Disculpen. Entonces, con este tercer encuentro, Francisco realmente encuentra el rumbo de su vida, porque toma forma la fraternidad con 2 amigos, y ya son 3 que quieren decidir vivir juntos, y sobre todo tienen el mismo ideal: renunciar a todo, a todos sus bienes, para vivir más libremente el amor a Dios y a los demás. Estos primeros 3, digamos, ya lo tenían todo, ¿no? Tenían su fraternidad y tenían el deseo común de escoger la parte mejor, ¿no? Como dice Jesús a María: tú escogiste la parte mejor, escogiste estar conmigo. Y no dejarían por nada ese tesoro que habían encontrado. Se juntaron con el deseo de seguir el Evangelio a la letra, viviendo de la providencia de Dios y compartiéndolo todo con los pobres. Antes que nada, compartiendo su misma condición de vida. La cosa bellísima que cuentan las fuentes franciscanas, los primeros biógrafos, es que esta humildad y pobreza evangélica causó en ellos una extremada alegría.
se llenaron de alegría, de gozo y vivieron como una liberación. Cuando empiezan las predicaciones, ¿no? Porque hemos leído que uno de los pasos evangélicos dice, luego vayan y prediquen, no se lleven nada. Con nada, solo con su trajecito, van y van a predicar el evangelio. Cuando empiezan a predicar el evangelio, así pobres, van contentos, porque están haciendo la cosa más bella que pueden hacer en su vida, ¿no? Anunciar a Jesús. Y hasta dice que van cantando, van por los caminos que están tan alegres que van cantando canciones en francés. La gente que los ve se sintió desde un comienzo fascinada, atraída por la belleza de la fraternidad que viven y la alegría que irradian. La pobreza evangélica, de hecho, no deja espacio a celos y a envidias. Bueno, pobreza, libertad, alegría, esos son los rasgos fundamentales de la vida franciscana, de la vida de Francisco y luego de la vida de los hermanos de Francisco. Se han hecho famosos por esto, ¿no? Porque viviendo pobres viven felices. Pero libertad y alegría junto con dolores, ¿no? Esta es la vida de un verdadero santo. El santo es el hombre más feliz del mundo y al mismo tiempo el más sufrido. Nunca es un mediocre o un tibio, el santo. Entonces, la próxima semana entraremos más en este aspecto de alegría y pena, ¿no? Como que los extremos conviven en el santo y en la vida de todos los santos. Hoy, en cambio, vimos justamente como ese ideal de la pobreza evangélica la empezaron a vivir Bernardo y Francisco juntos cuando decidieron seguir la inspiración del Evangelio. No sé si se fijaron, pero justamente son muy importantes estos evangelios que ellos sacan abriendo casualmente la Biblia, ¿no? Las citas dicen, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes a los pobres, luego sígueme. Mateo 11:21. La segunda cita, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dinero. Mateo 10:9. Y la tercera, el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Esas tres citas evangélicas son las que dan el camino, el rumbo, la regla a los 2-3 primeros que se juntan para compartir la misma vida. Ok, aquí termina la clase de hoy sobre la pobreza evangélica y como las veces pasadas, abrimos el espacio del diálogo, que ha sido muy bello las veces pasadas, porque de las preguntas que ponen aprendemos todos, ¿no? De las preguntas y también de los testimonios que ustedes comparten. Entonces, adelante. Levantando la mano o escribiendo en el chat pueden intervenir. Yolanda. Bueno, me encantó haber escuchado porque alguna vez leí de San Francisco, siempre me ha llamado la atención su vida, pero luego se le olvida a uno. Y esta parte de pobreza y humildad para vivir, pues debe ser muy grande. Cosa que sería muy difícil para uno tomar esa decisión.
Y ahora que comentabas que iban alegres cantando, bueno, yo les voy a comentar cómo siempre anduve buscando la manera de estar cerca. Y alguna vez fui a dar con la renovación carismática y ahí me encontré un grupo de seguidores de los franciscanos. Y bueno, acudí a un retiro de jóvenes, me tocó ser joven en ese entonces, y íbamos en la calle cantando. Entonces fue una cosa bellísima y ahorita que lo comentas, pues es cierto, y estábamos locos, la verdad estábamos locos. Y la gente hasta nos criticaba, nos criticó que cuando llegamos a México, como diciendo, ay, están muy entusiasmados, ojalá sí sigan, ¿verdad? este, y fue curioso porque además, a raíz de eso, me dieron una invitación para seguirlo, pero me dio miedo porque tenía que renunciar a mi vida. Y bueno, eso pasó hace un buen rato. Afortunadamente, aquí estoy, hice mi vida, y vuelvo a estar aquí. Gracias, Yoli, qué interesante. Este encuentro con Bernardo dice el texto que Bernardo fue de noche a verlo, a Francisco, porque no quería que otros lo vieran que iba con Francisco. Le daba miedo también, como Nicodemo, ¿no? Que va de noche a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque no quiere que los demás lo juzguen, ¿no? Es interesante como seguir al Señor siempre es una elección que exige valor, ¿no? Pero como justamente tú dices, ¿no? Él nos da ocasión tras ocasión, y cuando decidimos seguirlo, luego no nos arrepentimos, ¿no? Nunca nos arrepentimos. Ok, ¿alguien más quiere intervenir? Gracias, John. ¿Sí me escucha, padre? Sí, muy bien, Trini. Bueno, yo desde la vez pasada quería comentar algo que encontré. Me llamó mucho la atención que el cardenal, el obispo africano de Guinea que usted nos mencionó, dice, ya no existe el bien y el mal, sino que todo se mezcla. La mentira es descarada, ya no se sabe quién es hombre, quién es mujer. Es la destrucción de la vida humana. La luz y las tinieblas entre sí, ¿no? Luchan entre sí. Yo me encontré un texto pequeño de un pastor que ahorita no tengo el nombre, pero dice, hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y le hemos llamado ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos no nacidos y a eso le llamamos despenalización del aborto. Hemos abusado del poder y lo llamamos política. Hemos fallado al malcriar a nuestros hijos y le llamamos desarrollar su autoestima. Eso me llamó mucho la atención porque creo que lo vemos mucho ahora, ¿no? En todo momento lo estamos viviendo, ¿no? Creo que en estos tiempos Dios nos llama a la conversión, precisamente a recapacitar sobre todos esos puntos que ahora, pues la sociedad actual, queremos llamarle de otra manera, ¿no? ¿O qué es lo que piensa, padre? Que tienes toda la razón en decir esto y te agradezco, ¿no? Porque fíjense que eso de la mutación del lenguaje y del sentido de los términos es una estrategia
del mal, del maligno, justamente para llevar a cabo proyectos sin encontrar la resistencia que normalmente por la conciencia las personas opondrían, ¿no? Porque si yo te digo qué piensas del homicidio, ¿no? El 99% de las personas dicen es algo tremendo. Pero si yo te digo, ¿y qué piensas de la despenalización del aborto? No, ¿o qué piensas, por ejemplo, otro término, de la interrupción de gravidancia, ¿no? Ya ven, mudar términos y sentidos para disfrazar el mal, ¿no? Entonces, esto seguramente es algo que vemos constantemente ante nuestros ojos como algo presente y que caracteriza nuestro tiempo. Y cómo resistimos a esto, ¿no? ¿Cómo poner un freno? Yo creo que la única forma para poner un freno es poder, digamos así, hacer silencio y alimentar en el silencio y en la oración nuestra percepción de la verdad, nuestra relación con la verdad, ¿no? Porque justamente lo que se está pervirtiendo es la relación con la verdad y con el bien, confundiendo lo que es la verdad y el bien, diciendo que ya no hay una verdad, no se puede decir que hay una verdad. Todo esto es lo que nos lleva luego a fallar al momento de tomar decisiones y valorar, pues, situaciones, ¿no? Pero entonces yo maduro en la medida en que en el silencio, en la oración y viviendo de la vida de la iglesia, logro hacer ese discernimiento dentro de mí, ¿no? ¿Qué es verdaderamente bien? ¿Qué es verdaderamente real? ¿Cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad en esta situación, ¿no? Sin este trabajo de discernimiento, de juicio, de valoración de las cosas, también de las situaciones, a partir de las situaciones concretas de nuestra vida, y sin ese compromiso con la verdad, que es un compromiso con Dios, realmente somos como navegantes que han perdido la ruta, ¿no? Y como tristemente vemos, ¿no? En el tiempo presente de las personas, ¿no? Como navegantes que han perdido su ruta y que la buscan, ¿no? Entonces, por eso también hay que, con paciencia, saber compartir, con caridad, con caridad y paciencia y tolerancia, saber compartir allí donde la vemos y la reconocemos, la verdad y el bien, ¿no? Sí, gracias, Padre. Gracias a ti, Trini. ¿Alguien más quiere intervenir? Ángeles. Gracias, Padre. Bueno, continuando con este punto, Sí. a mí lo que se me hace terrible, que pues más la juventud, los chicos adolescentes, pues ni siquiera se cuestiona lo que usted nos está diciendo ahorita de
llegar a un punto a discernir si estoy bien o estoy mal, lo que estoy haciendo me ayuda, no me ayuda. Y a mí me parece terrible que, pues, que estemos tan inmersos o aceptando esta falta de valores, falta de fe, de creencia, y ni siquiera se cuestionan, o sea, sienten que es así, es la moda, es ir en el mar de la gente que te va llevando. Y bueno, eso siento que para mí eso es lo terrible, porque ni siquiera se dan cuenta de que, pues, que eso no les hace bien o a dónde pueden llegar. Tal vez cuando ya son mayores y se encuentran tal vez con una relación, encuentran el amor, etcétera, pueden empezar a cuestionarse, pero lo que a mí me parece muy terrible es esta parte de los jóvenes. Okay. Mira, es un problema de fe ante todo, ¿no? Mientras hablaba pensé en esta cita del libro de los Proverbios, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Es una cita muy famosa. Tú dices, ni se cuestionan, ¿no? O que, digo, es muy fuerte, ¿no? Como juicio. Yo creo que al fondo siempre uno se cuestiona, o al menos siempre siente, digamos así, angustia por el mal que hace, o deseo para hacer el bien, ¿no? Pero si este sentimiento, que puede ser muy confundido y vago, si ese sentimiento no encuentra un camino, se queda en un sentimiento, ¿no? No se vuelve entonces un crecer, un madurar, florecer, no se vuelve un camino de conversión. Por eso es tan importante la fe, porque solo en la relación estable con Dios nosotros adquirimos sabiduría, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el estar cerca de Él. Lo que estamos viendo hoy, que tú decías, es que el alejamiento de Dios causa una como confusión general, un perder valores, un perder criterios de vida y un perder esperanza sobre el sentido de la vida, sobre la posibilidad de una convivencia positiva con los demás, ¿no? Cuánta falta de esperanza sobre el hecho de que podamos convivir, podamos amar durante toda la vida, ¿no? Podamos estar bien en familia. ¿De dónde nace esta falta de esperanza y de sentido? Pues del estar lejos de Dios, ¿no? De la falta de temor de Dios. Bueno, y no quiero decir, yo no quise decir que sean todos, ¿no? Sino que yo veo muchos jóvenes, obviamente hay chicos que su familia es unida, etcétera, pero sí estoy completamente de acuerdo que la falta de fe, la falta del temor de Dios, pues causa esta desorientación, ¿no? Y también por eso dije que tal vez ya madurando, pues puede ser mejor. Pero a mí, yo a veces siento ese dolor, esa tristeza de verlos que van como caballitos desbocados y no saben si lastiman a alguien o no, porque a eso me refería de ese cuestionamiento de ellos, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, obviamente no son todos. Claro. ¿Puedo comentar algo Sí. al respecto? No, nada más, lo que pasa es que también hay mucha distracción. Sí. Chicos están muy distraídos en demasiadas cosas. Y lo que tú decías, la pregunta ahí está, pero se oculta, se disfraza ante tanta admiración de todo lo que tienen.
Sí, es cierto. No hay condiciones que ayuden esto. Sí, quieren descubrir todo en el presente, ¿no? O sea, y como ahorita en el Internet pueden encontrar cualquier cosa, no hay ningún límite, Son las entonces condiciones son cosas que ni entienden a veces y todo está en sus manos, sí. desgraciadamente. Gracias, Hay padre. otra mano, gracias a ti. Hay otra mano levantada. Adelante. Es que no sé su nombre porque nada más aparece como Windows. Tiene que quitar el mudo. Ahí está. Adelante. ¿Sí? Dice Windows. ¿Sí? Nada. El señor Windows no puede. Ok. Bueno, entonces, si no hay otra intervención que podamos escuchar, nos damos cita para dentro de 8 días. Pero hoy les dejo una tarea. Sí, les va a tocar la tarea. Es muy sencilla. La tarea es esta. Hoy vimos cómo Francisco quiere abrazar al otro, quiere amar, compartir su vida con los demás, incluso con los más alejanos, ¿no? Pero esto, les decía, es algo que Cristo hace primero y Cristo hace de la forma más radical. Entonces, le sugiero leer y meditar estos versículos de la Escritura, que es el himno que encontramos en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Entonces, leer y meditar este himno a Cristo. Y la otra tarea es una lectura que pueden encontrar en la página de la parroquia, en la sección de los textos, y es un capítulo de las Florecillas de San Francisco de Asís, ¿no? Las Florecillas es este libro, quizás lo tengan, si lo tuvieran es el capítulo 2, y cuenta de un encuentro entre Francisco y Bernardo. Son bellas las florecillas porque son como anécdotas de la vida de San Francisco y son muy poéticas, muy también fascinantes como literatura y también muy profundas, ¿no? Como pequeñas joyas de espiritualidad, ¿no? En este caso de espiritualidad franciscana. Entonces, leer esta florecilla para conocer también este libro a partir de un capitulito. Ok. Muy bien, mira, Susi, ya con su... Ya vas a hacer la tarea luego. Ahora no, porque tenemos el rosario. Después. Disculpe, padre, Sí, carta de San Pablo a los Filipenses. sí, capítulo 2, versículos Ajá, de 5 a 11. al 11. Al 11. Gracias. Gracias a ti. Las saludo a todas y les mando un abrazo y una bendición. Gracias Gracias a Gracias, ti. padre. que han estado aquí. Gracias, padre. Hasta luego. Hasta luego. Bye, cuídense mucho. Nos Bye. vemos, Yola. Bye bye. Es bueno hacer la tarea de una vez, así ya la tenemos lista. Muy bien. Hay Adiós. que rezar el rosario ahorita. Eso sí, después del rosario. Chao. Exacto, chao. Buenas tardes. Hola, Gracias. Gracias, padre. Hasta luego. Dios, buena tarde. Bye. Salir a- Dios, Dios.
you very much.